Escrito de Ludwig von Mises. Liberalismo, la tradición clásica. Capítulo 3. La política exterior liberal. 1. Las fronteras del Estado. Para el liberalismo no hay oposición entre política interior y política exterior, y la cuestión que a menudo se plantea y se discute apasionadamente de si las consideraciones de política exterior deben preceder a las de política interna o viceversa, carece a sus ojos de sentido. El liberalismo, en su síntesis política, abarca a priori todo el mundo y considera válidas también para la gran política mundial las mismas ideas que trata de realizar a escala local. Si el liberalismo distingue entre política interior y política exterior, lo hace simplemente para subdividir y articular de manera funcional el ámbito de las grandes tareas de la política, y no ciertamente porque piense que en política exterior tenga que aplicarse principios distintos de los que se adoptan en política interior. El objetivo de la política interior del liberalismo es idéntico al de la política exterior: la paz. El liberalismo persigue la cooperación pacífica tanto en las relaciones internas de los estados como en las relaciones entre los estados. Punto de partida del pensamiento liberal es la convicción del valor y de la importancia de la cooperación humana, y todos los proyectos que el liberalismo quiere realizar se encaminan a consolidar el estadio ya alcanzado por la mutua colaboración entre los hombres y a perfeccionarlo ulteriormente. Su ideal último es una cooperación completa, pacífica y sin roces de toda la humanidad. El pensamiento liberal mira siempre a toda la humanidad y no solo a algunos sectores. No se liga a grupos restringidos ni se detiene en los límites de la aldea, de la región, del estado o del continente. Es un pensamiento cosmopolita, ecuménico, un pensamiento que abarca a todos los hombres y a toda la tierra. En este sentido, el liberalismo es un humanismo, y el liberal, un ciudadano del mundo, un cosmopolita. Hoy, cuando las ideas antiliberales dominan el mundo, el cosmopolitismo se ha convertido en un reproche a los ojos de las masas. Existen en Alemania patriotas apasionados incapaces de perdonar a los grandes poetas alemanes, especialmente a Goethe, por no haber limitado su pensamiento y sus sentimientos a la nación y por haber sido cosmopolitas. Piensan que existe una contradicción insuperable entre los intereses de la nación y los de la humanidad, y que quien dirige sus aspiraciones al bien de toda la humanidad debe descuidar necesariamente los intereses del propio pueblo. Nada más insensato que esta concepción. Así como no es verdad en absoluto que quien trabaja por el bien de todo el pueblo alemán perjudica por ello mismo los intereses de su pequeño lugar de nacimiento, así es igualmente falso que un alemán que trabaja por el bien de toda la humanidad perjudique los intereses particulares de sus conciudadanos, de los hombres a los que se siente cercano por compartir una misma lengua y unas mismas costumbres, y por una compleja serie de filiaciones y de raíces culturales comunes. Es cierto exactamente lo contrario. El individuo que se interesa por la riqueza y la prosperidad de la pequeña comunidad en que él vive y prospera, se interesa igualmente por la prosperidad del mundo entero. Los nacionalistas chauvinistas, que sostienen que entre los intereses de los distintos pueblos existen conflictos insuperables y aspiran a una política de supremacía de la propia nación sobre las demás, aunque ello pudiera comportar el uso inevitable de la violencia, son los mismos que enfatizan al máximo la necesidad y la utilidad de la cohesión dentro de los distintos pueblos y estados. Cuanto más exaltan exasperadamente la necesidad de la lucha hacia el exterior, tanto más exasperadamente pretenden la unidad interna de la nación. Ahora bien, el liberalismo en modo alguno se opone a la reivindicación de la concordia nacional. Todo lo contrario. La reivindicación de la paz dentro de la nación es un postulado nacido de la idea misma del liberalismo y que se impuso solo gracias a la fuerza de las ideas liberales en el siglo XVIII. Antes de que las ideas liberales se impusieran con su exaltación incondicional de la paz, los pueblos no se limitaron a hacerse la guerra entre sí. Una secuencia internacional de conflictos sangrientos se desencadenó también en el interior de cada pueblo. Todavía en el siglo XVIII, en los Gulöden, combatían británico contra británicos.
En el siglo XIX, en Alemania, Prusia hacía la guerra a Austria y otros estados alemanes se alineaba con unos o con otros. En aquel tiempo, Prusia no tenía inconveniente en aliarse con Italia contra la Austria alemana, y en 1870 la intervención de Austria al lado de los franceses que se batían contra Prusia y sus aliados sirvió solo para frenar el curso de los acontecimientos. Muchas de las victorias de que el ejército prusiano ha presumido siempre las obtuvieron tropas prusianas contra tropas de otros estados alemanes. Solo el liberalismo fue para los pueblos maestros de tolerancia en sus relaciones internas, así como también quiere ser maestro de paz en sus relaciones con el exterior. El argumento decisivo e inconfundible contra la guerra lo deriva el liberalismo de la realidad de la división del trabajo internacional, que ya desde hace tiempo traspasaba las fronteras de la comunidad política singular. Ninguna nación civilizada cubre hoy autárquicamente sus necesidades mediante su producción interior. Todos los pueblos dependen de la importación de mercancías procedentes del exterior, que pagan con la exportación de sus propios productos. Impedir el intercambio internacional de mercancías significaría infligir un daño irreparable al grado de civilización alcanzado por la humanidad. Equivaldría para millones y millones de hombres a la pérdida definitiva del bienestar, sino ya del mínimo vital. Pero una época caracterizada por la dependencia recíproca de los pueblos respecto a la producción extranjera hace también imposible las guerras. Si para decidir el resultado de una guerra hecha por una nación firmemente inserta en la división internacional del trabajo puede hoy bastar la interrupción de las importaciones, una política belicista debería preocuparse ante todo de hacer plenamente autárquica la economía nacional, lo cual significa detener ya en periodo de paz la división internacional del trabajo en las fronteras del propio Estado. Si Alemania pensara salir de la división internacional del trabajo y se orientara a cubrir directamente sus propias necesidades con la producción interna, no haría sino provocar una drástica reducción del Producto Anual Bruto del trabajo alemán y por tanto una notable caída del bienestar, del tenor de vida y del nivel social del pueblo alemán. 2. El derecho de autodeterminación. Ya hemos visto en páginas interiores cómo la paz en el interior de los estados solo es posible si una constitución democrática garantiza la adaptación sin roces del sistema dominante a la voluntad de los ciudadanos. Para asegurar también la paz internacional, no hay más que aplicar coherentemente estos mismos principios. Los viejos liberales pensaban que los pueblos son pacíficos por naturaleza, y que solo los déspotas quieren la guerra para aumentar su poder y riqueza con la conquista de nuevas provincias. Pensaban por ello que era suficiente sustituir el dominio de los déspotas por gobiernos queridos por el pueblo para asegurar automáticamente la paz duradera. Y cuando el Estado democrático se percata de que las fronteras nacionales que se han ido configurando a lo largo de la historia y que existen en el momento del pase al liberalismo no corresponden ya a la voluntad política de los ciudadanos, esas fronteras deben ser pacíficamente modificadas según los resultados del plebiscito que expresan la voluntad de los ciudadanos. Siempre que se haya manifestado claramente la voluntad de los habitantes de una parte del país de unirse a un estado distinto de aquel al que pertenecen, debe existir la posibilidad de desplazar las fronteras de un estado. En los siglos XVII y XVIII, los zares rusos incorporaron a su imperio vastos territorios cuya población jamás habían deseado formar parte junto con los rusos de un conjunto estatal común. Su reivindicación democrática, en efecto, era la secesión del Imperio ruso y la formación de un Estado autónomo, según los casos polaco, finés, letón, lituano, etc. Precisamente la circunstancia de que las reivindicaciones y las aspiraciones análogas de otros pueblos, italianos, alemanes del Schleswig-Holstein, eslavos y magiares del Imperio de los Habsburgo, no podían verse satisfechas sino por la guerra, fue la causa principal de todas las guerras habidas en Europa desde el Congreso de Viena en adelante. El derecho de autodeterminación respecto a la cuestión de la pertenencia a un Estado significa, pues, esto, que si los habitantes de un territorio, ya se trate de una única aldea, de una región o de una serie de regiones contiguas,
han expresado claramente a través de votaciones libres su voluntad de no seguir en la formación estatal a la que actualmente pertenecen y de constituir un nuevo Estado autónomo o la aspiración a pertenecer a otro Estado. Hay que tener en cuenta este deseo. Solo esta solución puede evitar guerras civiles, revoluciones y guerras internacionales. Se malentiende este derecho de autodeterminación cuando se define como derecho de autodeterminación de las naciones, ya que no se trata del derecho de autodeterminación de una unidad compacta, sino de la decisión que los habitantes de cierto territorio deben tomar sobre la organización estatal a la que quieren pertenecer. Aún más grave es el malentendido cuando este derecho de autodeterminación como derecho de las naciones se entiende incluso, como de hecho ha sucedido, en el sentido de que a un Estado nacional se le da el derecho de separar partes de nación que pertenecen a otros territorios estatal e incorporarlas contra su voluntad al propio Estado. Los fascistas italianos, por ejemplo, derivan del derecho de autodeterminación de las naciones la reivindicación de la secesión del cantón Ticino y de partes de otros cantones suizos para unirlos a Italia, aunque los habitantes de esos cantones no lo quieren en absoluto. Análoga es la posición de una parte de los pangermánicos respecto a la Suiza alemana y a los Países Bajos. El derecho de autodeterminación de que hablo no se refiere, pues, a las naciones, sino a los habitantes de cualquier territorio suficientemente grande para formar un distrito administrativo autónomo. Si de algún modo fuera posible conceder a cada individuo este derecho de autodeterminación, habría que hacerlo. Solo porque prácticamente no se puede hacer por insuperables razones técnico-administrativas que exigen que la administración estatal de un territorio tenga un ordenamiento unitario. Solo por esto es necesario limitar el derecho de autodeterminación a la voluntad mayoritaria de los habitantes y de territorios bastante grandes para poder presentarse como unidades geográficas en un ámbito político-administrativo nacional. El hecho de que el derecho de autodeterminación, mientras ha podido ejercerse y en todas partes se debería permitir que lo fuera, haya o habría llevado en los siglos XIX y XX a la formación de estados nacionales y a la desintegración de los estados plurinacionales. Surgió de la libre voluntad de los ciudadanos llamados a decidir a través de los plebiscitos. La formación de estados que comprendieran a todos los ciudadanos de una nación fue el resultado del derecho de autodeterminación, pero no su objetivo. Si una parte del pueblo prefiere formar una entidad estatal autónoma a estar en una confederación estatal junto a ciudadanos de otras naciones en vez de en el Estado unitario nacional, se puede ciertamente tratar con la propaganda e inducirla a aceptar la ideología del Estado nacional unitario para dar una forma distinta a sus aspiraciones políticas, pero si se quiere condicionar su destino contra su voluntad apelando al superior derecho de la nación, estamos ante una violación del derecho de autodeterminación no diferente de cualquier otra forma de opresión. Una división de Suiza entre Alemania, Francia e Italia, aunque se hiciera respetando exactamente las fronteras lingüísticas, sería una grave violación del derecho de autodeterminación, como lo fue el reparto de Polonia. 3. Las bases políticas de la paz. Podría pensarse que tras la experiencia de la Guerra Mundial, el reconocimiento de la necesidad de una paz permanente había de convertirse cada vez más en una aspiración común de todos. Pero en realidad, se sigue sin ver que la paz permanente solo puede lograrse si se pone en práctica íntegra y universalmente el programa liberal, y que la Guerra Mundial no fue sino la consecuencia natural y necesaria de la política antiliberal de los últimos decenios. Un lugar común sin ningún sentido lógico atribuye al capitalismo la responsabilidad del origen de la guerra, siendo evidente la conexión entre política proteccionista y origen de la guerra. Hay quien cree, ignorando totalmente la efectiva realidad de las cosas, que hay que identificar automáticamente proteccionismo con capitalismo, pero se olvida que hasta no hace mucho se le reprochaba al capitalismo, al capital financiero, a la internacional del oro y al capital comercial exactamente lo contrario, es decir, no tener patria y oponerse a la necesidad del proteccionismo.
Se olvida que hasta hace bien poco en todos los escritos de los nacionalistas se podía leer ataques violentos contra el capital internacional, acusado de antimilitarismo y de pacifismo. Es un puro disparate acusar a la industria armamentística de ser responsable del estallido de la guerra. La industria de armamento surgió y se desarrolló enormemente para responder a la demanda de armas por parte de los gobiernos y de los pueblos que pedían la guerra a voz en grito. Sería, pues, absurdo suponer que los pueblos se convirtieron a la política imperialista para complacer a los fabricantes de armas. Como cualquier otra industria, también la de armamento surgió para satisfacer una demanda. Si los pueblos hubieran preferido comprar otros artículos en lugar de fusiles y explosivos, los fabricantes habrían producido aquellos y no estos. Se puede suponer que el deseo de paz es hoy general. Sin embargo, los pueblos no tienen una clara conciencia de los presupuestos necesarios para garantizarla. Para no destruir la paz hay que eliminar el interés por hacer la guerra. Es decir, hay que establecer un orden que asegure a las naciones y a los ciudadanos individuales condiciones de vida que les satisfagan de tal modo que no se vean obligados a recurrir al instrumento desesperado de la guerra. El liberalismo no se propone abolir la guerra con peroratas moralistas. Trata más bien de crear en la sociedad las condiciones para eliminar sus causas. El primer presupuesto a este respecto es la propiedad privada. Si existe la obligación de salvaguardar la propiedad privada incluso en tiempo de guerra, si el vencedor no tiene derecho a apropiarse de la propiedad privada de los ciudadanos, y la apropiación de la propiedad pública es prácticamente irrelevante porque existe una extendida propiedad privada de los medios de producción, entonces viene a faltar un motivo importante para hacer la guerra, aunque aún insuficiente para asegurar la paz. Si no se quiere que el derecho de autodeterminación se resuelva en una farsa, es necesario crear instituciones capaces de reducir al máximo la importancia del pase de un territorio de una soberanía estatal a otra, de modo que nadie salga ganando. Puesto que las ideas sobre lo que es preciso hacer no están claras en absoluto, conviene ilustrarlas con algunos ejemplos. Tomemos un mapa étnico-lingüístico de la Europa central u oriental. Se notará con qué frecuencia, por ejemplo, en la Bohemia septentrional y occidental, las fronteras étnicas son cortadas por los ferrocarriles. En un estado intervencionista y estatalista, es imposible en este caso adoptar las fronteras políticas o las étnicas. Es inadmisible, por ejemplo, hacer pasar por el territorio del Estado alemán líneas ferroviarias del Estado checo, y mucho menos es admisible e imaginable una línea ferroviaria que cada 2 kilómetros cambie de administración, para encontrarse cada vez a los pocos minutos o un cuarto de hora de viaje ante una nueva frontera con todas las formalidades que hay que cumplir. Se comprende pues fácilmente por qué los estatalistas y los intervencionistas llegan a la conclusión de que la unidad geográfica o económica de tales territorios no puede corromperse, y que por tanto es preciso asignar el territorio a una única autoridad soberana. Y es obvio entonces que cada pueblo tratará de demostrar que es el único titular legítimo de esta soberanía. Para el liberalismo, en cambio, una situación de este género no representa ningún problema. Los ferrocarriles privados, siempre que estén libres de toda injerencia estatal, pueden tranquilamente atravesar el territorio de varios estados. Si no existen fronteras aduaneras y limitaciones al tráfico de hombres, animales y mercancías, es totalmente indiferente que un tren en algunas horas de viaje atraviese con mayor o menor frecuencia las fronteras de un estado. El mapa lingüístico nos muestra también los enclaves nacionales. Se trata de asentamientos étnicamente homogéneos de ciudadanos que conviven, como otras tantas islas lingüísticas, con el cuerpo étnico originario pero sin un vínculo territorial que establezca una unidad nacional. Dada la situación actual de los estados, es imposible agregar políticamente estos grupos al país de origen. El área económica sujeta a control aduanero en que consiste el estado actual precisa de una cohesión territorial directa. Una pequeña zona extraterritorial, aislada del territorio directamente limítrofe desde el punto de vista de la política económica y aduanera, estaría expuesta a la estrangulación económica. En cambio, en una situación de libre comercio perfecto, en la que el Estado se limitara a garantizar la libertad privada, este problema podría resolverse fácilmente.
Ninguna isla lingüística se vería obligada a aceptar la administración nacional solo porque no está unida a su propia raíz étnica originaria por una franja de tierra poblada por conciudadanos. El famoso problema del corredor solo existe en un sistema imperialista estatalista intervencionista. Un Estado enclave cree que tiene necesidad de un corredor hacia el mar para tener su propio comercio exterior al amparo de la influencia de la política estatalista e intervencionista de los estados cuyos territorios le separan del mar. Si hubiera libre intercambio, no se ve por qué razón un Estado enclave tendría que desear poseer un corredor. El paso de un área económica a otra, entendida en el sentido estatalista del término, incide profundamente en las relaciones materiales. Piénsese, por ejemplo, en la industria algodonera de la Alta Sajonia, que ya ha pasado 2 veces por esta experiencia, o en la Silesia Superior, o en la industria textil polaca, etc. Si el cambio de nacionalidad de un territorio está ligado a las ventajas o desventajas de sus habitantes, quiere decirse que se ha limitado sustancialmente su libertad de decidir a qué estado desean pertenecer. Se puede hablar de verdadera autodeterminación solo si la decisión de cada uno deriva de su libre voluntad y no del temor a perder o de la esperanza de ganar con ello. Un mundo capitalista organizado según principios liberales no conoce áreas económicas separadas. En un mundo así, toda la superficie terrestre constituye un área económica única. El derecho de autodeterminación favorece solo a las mayorías. Para proteger también a las minorías, se precisan medidas de política interior. Aquí queremos examinar, ante todo, las de política educativa. En la mayoría de los estados existe hoy la obligación escolar, o por lo menos la instrucción obligatoria. Los padres están obligados a mandar a sus hijos a la escuela durante un cierto número de años o, a falta de la instrucción escolar, a que reciban una instrucción privada equivalente. No es necesario remontarnos a las razones que en su tiempo se adujeron a favor y en contra de la obligación escolar o la instrucción obligatoria, porque ni unas ni otras están ya vigentes. Para poder formular un juicio sobre esta cuestión, el único argumento pertinente es otro, que el mantenimiento de la obligación escolar y de la instrucción obligatoria es absolutamente incompatible con los esfuerzos para instaurar una paz duradera. Los habitantes de Londres, París y Berlín considerarán sin duda increíble esta afirmación. ¿Qué tendrán que ver, se preguntarán, la obligación escolar y la instrucción obligatoria con la guerra y la paz en el globo terráqueo? Sin embargo, estos y muchos otros problemas semejantes no deben valorarse solo desde el punto de vista del occidente europeo. En Londres, en París y en Berlín, la cuestión escolar tiene fácil solución. En estas ciudades nadie tendrá nunca ninguna duda acerca de la lengua en que tiene que impartirse la enseñanza. La población de estas ciudades que mandan a sus hijos a la escuela puede considerarse en general homogénea desde el punto de vista lingüístico, pero incluso los no ingleses que viven en Londres consideran natural y beneficioso para sus hijos que la enseñanza se imparta en inglés y no en otra lengua, e idéntica es la situación en París y en Berlín. Bien distinto es el significado que la cuestión de la enseñanza reviste en aquellas amplias zonas geográficas en que conviven y se entremezclan pueblos que hablan lenguas distintas. Allí la cuestión de la lengua básica de la enseñanza tiene una importancia decisiva porque puede decidir el futuro de la nación. A través de la escuela se puede hacer que los hijos sean extraños al país al que pertenecen sus padres, y la escuela puede estar al servicio de la operación nacional. Quien controla la escuela tiene el poder de perjudicar la nacionalidad ajena y fomentar los intereses de la propia. Proponer enviar a los muchachos solo a escuela en que se enseña la lengua de los padres no es una solución al problema. Ante todo, porque no siempre es fácil establecer, aun prescindiendo completamente de los matrimonios mixtos, cuál es la lengua de los padres. En las zonas de lengua mixta la profesión obliga a muchas personas a servirse de todas las lenguas habladas en el país. Pero por otra parte, no siempre la persona particular tiene la posibilidad de declararse abiertamente a favor de una u otra nacionalidad si tiene en cuenta su propia situación económico-profesional. En un régimen de intervencionismo estatal, en efecto, la elección le podría costar la clientela, si se trata de ciudadanos de otra nacionalidad, o bien el puesto de trabajo si es su dador de empleo quien pertenece a otra nacionalidad.
Existen además muchos padres que, a su vez, desean mandar a sus hijos precisamente a la escuela de otra nacionalidad, porque prefieren a la fidelidad a la propia etnia las ventajas del bilingüismo o las de la adhesión a otra nacionalidad. Permitir que los padres elijan la escuela a la que quieren mandar a sus hijos significa exponerlos a toda clase de chantajes. En todas las zonas de lengua mixta la escuela es una realidad política de la mayor importancia. No se conseguirá despolitizarla mientras siga siendo una institución pública y obligatoria. Solo hay un medio para conseguirlo: hacer que el Estado, el gobierno, las leyes no se ocupen de la escuela y de la instrucción, que el dinero público no se gaste en esto, que la educación y la instrucción estén enteramente en manos de los padres y de asociaciones e instituciones privadas. Es mejor que una masa de muchachos crezca sin instrucción formal que se les instruya para que luego se les mande a dejarse matar o mutilar en la guerra cuando se hace adulta. 100 veces mejor un analfabeto sano que un mutilado instruido. Sin embargo, aun cuando se eliminara la coacción moral ejercida a través de la escuela y la instrucción obligatoria, aún no se habría hecho lo suficiente para eliminar todos los puntos de fricción entre las distintas etnias en las zonas de lengua mixta. La escuela es un medio de opresión nacional. Es tal vez el medio que aparece más peligroso a nuestra sensibilidad, pero ciertamente no es el único. Cualquier forma de injerencia del gobierno en la vida económica puede convertirse en un medio de opresión nacional. Desde este punto de vista, quien se preocupa por mantener la paz debe luchar por la limitación de la actividad estatal al ámbito en que es indispensable en el sentido más estricto de la palabra: la protección y la salvaguardia de la libertad, de la vida, de la salud de los individuos y de la propiedad privada por parte del aparato estatal son bienes irrenunciables. Ya la actividad judicial y de policía dirigida a estos objetos puede resultar peligrosa en ámbitos en que un motivo cualquiera para ejercer un interés de parte en actos de oficio resulta prevalente. En general, solo en los países en que no se dan estos especiales motivos de comportamiento sectario, no hay razón para temer que un juez que debe aplicar las leyes vigentes para proteger la vida, la salud, la libertad y la propiedad, deje de adoptar procedimientos imparciales. Pero si por motivos religiosos, nacionales u otros semejantes se produce entre los distintos grupos de población una fractura tal que excluye cualquier sentido de justicia y de humanidad, y solo deja odio como último residuo, entonces la cuestión cambia de aspecto. En este caso, el juez que actúa conscientemente, o mucho más a menudo de modo inconsciente y parcial, piensa incluso que cumple con un deber supremo ejerciendo su propia función al servicio de su propio grupo. Mientras la tarea del Estado se limita a la protección de la vida, de la salud, de la libertad y de la propiedad, subsiste aún la posibilidad de circunscribir cuidadosamente las reglas que la autoridad y los jueces deben observar para no dejar ningún estrecho margen a la libre interpretación o al arbitrio del funcionario o del juez. Pero si se permite al aparato estatal gestionar directamente una parte de la producción, llamándolo a decidir sobre el empleo de bienes de orden superior, entonces resulta imposible vincular los poderes discrecionales de los administradores públicos a normas que garanticen determinados derechos de los ciudadanos. Una ley penal que desee castigar los homicidios puede, en cierta medida, trazar una línea divisoria entre lo que debe considerarse homicidio y no homicidio, y de que este modo marca un límite al área en que el magistrado es libre de usar su propio juicio. Todo juez, desde luego, sabe perfectamente que la ley más perfecta puede burlarse en los casos concretos por interpretaciones, aclaraciones y aplicaciones. Por el contrario, a un órgano que administra organismos económicos, minas o bienes de propiedad pública, aunque se vincule su discrecionalidad a otros criterios generales como los que discutimos en el capítulo 2, solo se le puede impartir unas pocas directrices totalmente genéricas y por tanto prácticamente ineficaces, cabalmente para evitar decisiones no imparciales sobre cuestiones controvertidas de interés político nacional. En muchos casos se tiene que dejar mano libre a ese órgano por la imposibilidad de valorar con antelación las circunstancias efectivas en que habrá de actuarse, y entonces se deja el campo libre a la arbitrariedad, a los intereses partidistas y a los abusos de la burocracia.
También, en los territorios habitados por ciudadanos de distinta nacionalidad se precisa una administración unitaria. Ciertamente no se puede poner en cada esquina de la calle, alternativamente, a un guardia alemán y otro checo, para que cada uno de ellos se ocupe de los ciudadanos de su propia nacionalidad. Y aunque pudiera hacerse una cosa tal, surgiría inmediatamente el problema de saber a quién corresponde intervenir cuando el motivo de la intervención lo ofrecieran ciudadanos de ambas nacionalidades. Los inconvenientes que comporta la homogeneidad administrativa ciertamente no pueden evitarse, pero tampoco deben exagerarse hasta el absurdo las dificultades que ya existen en el terreno de la protección de la vida, de la salud, de la libertad y de la propiedad, hasta el punto de extender la actividad de Estado también a otros sectores, concretamente a aquellos en que por razones intrínsecas es necesario conceder mayores márgenes al arbitrio. Existen amplios territorios habitados no solo por ciudadanos de una única población, raza y religión, sino también por una abigarrada mezcla de etnias de toda procedencia. Los movimientos migratorios que inevitablemente seguirán a los desplazamientos de los asentamientos productivos irán poniendo a nuevas áreas geográficas ante el problema de la promiscuidad étnica. Si no se quiere agravar artificialmente las fricciones que inevitablemente surgirán de tal cohabitación, es preciso limitar el papel del Estado a aquellas funciones que solo él puede desempeñar. 4. El nacionalismo. Mientras los pueblos estuvieron sometidos al despotismo de los príncipes, era imposible que se afirmara la idea de hacer coincidir las fronteras del Estado con las de la nación. La última preocupación de un soberano cuando decidía incorporar una provincia a su reino era preguntar a los ciudadanos, o mejor a los súbditos de esa provincia, si estaba de acuerdo o no en cambiar de amo. El único criterio que se tomaba en consideración era si los medios militares eran o no adecuados para conquistar y mantener la provincia en cuestión. Oficialmente, el acto de conquista se justificaba mediante la construcción más o menos artificial de una reclamación jurídica. La cuestión de la identidad nacional de los habitantes de la provincia interesada ni siquiera se tomaba en consideración. Solo para el liberalismo la cuestión del trazado de las fronteras estatales se convirtió en un problema independiente de consideraciones de orden militar e histórico-jurídico. El liberalismo, para el que el Estado se basa en la voluntad de la mayoría de los individuos que habitan en un determinado territorio, rechaza todas las razones de orden militar que antes se consideraban decisivas para trazar las fronteras del Estado. Rechaza el derecho de conquista, considera absurdo que se puede hablar de confines estratégicos y no consigue en absoluto comprender cómo se puede pretender incorporar un territorio al propio Estado para adueñarse de un baluarte. El liberalismo no reconoce a ningún príncipe el derecho histórico a heredar una provincia. Una monarquía en sentido liberal solo puede ser tal si es un reino sobre los individuos y no sobre un determinado territorio del que los hombres se convierten en simples pertenencias. El soberano, por la gracia de Dios, deriva su título de un área geográfica, por ejemplo, rey de Francia. Los reyes instalados por el liberalismo derivan su título no del territorio, sino del nombre del pueblo sobre el que reinan como reyes constitucionales. Y así, Luis Felipe tenía el título de rey de los franceses. Existe un rey de los belgas y existió un rey de los helenos. El liberalismo ha creado la forma jurídica capaz de expresar la voluntad de una nación de pertenecer o no a un determinado estado. Esta forma es el plebiscito. A través del plebiscito se establece a qué territorio estatal desean pertenecer los habitantes de una determinada zona geográfica. Pero aunque se satisfacieran todos los presupuestos políticos generales, por ejemplo, los relativos a la enseñanza y los de orden político-económico para no reducir el plebiscito a una farsa, y aunque fuera sin más posible convocar en todos los municipios plebiscitos sobre la elección del estado al que se desea pertenecer y repetirlo siempre que haya cambiado las circunstancias, quedaría siempre un residuo no resuelto que podría generar fricciones entre las distintas etnias. Verse obligados a pertenecer a un estado que no se desea. Si a esta situación se llega como consecuencia de un plebiscito, no es menos intolerable que serlo por efecto de una conquista militar.
pero resulta doblemente intolerable para quien está separado de la mayoría de sus conciudadanos por la barrera de la lengua. Pertenecer a una minoría nacional significa siempre ser ciudadano de segunda clase. Los debates políticos tienen su instrumento natural en la palabra y en la página escrita, en los discursos, en los artículos periodísticos y en los libros. Pero quien pertenece a una minoría lingüística no dispone de estos instrumentos en la misma medida en que dispone quien habla la lengua madre y de uso corriente, en la cual se tiene estos debates. Si la opinión política de un pueblo es el condensado de las ideas expresadas en su literatura política, para quien habla una lengua extranjera, la condensación de estas opiniones en forma de ley tiene una importancia inmediata, ya que a esta ley debe atenerse. Sin embargo, tiene la sensación de estar excluido de la participación activa en la formación de la voluntad del legislador, o en todo caso de no poder participar en ella en la misma medida en que participan los ciudadanos que constituyen la mayoría étnica. De suerte que cuando comparece ante el juez o el funcionario público para cualquier diligencia que le atañe, se halla en presencia de hombres cuyas ideas políticas le son ajenas, porque se han formado bajo otras influencias ideológicas. Pero aún prescindiendo de todo esto, la misma circunstancia de que los componentes de la minoría tengan que servirse de una lengua extranjera en los tribunales o en las oficinas administrativas constituye en muchos aspectos un verdadero obstáculo. Hay una diferencia abismal para un acusado entre la posibilidad de dirigirse al tribunal directamente en su propia lengua y ser interrogado, en cambio, a través de un intérprete. Poco a poco los componentes de la minoría étnica empiezan a sentirse entre extranjeros, a sentirse solo ciudadanos de segunda clase, aunque formalmente la ley lo niegue. Todos estos inconvenientes son ya difíciles de superar en un Estado de derecho liberal, en el que la actividad de gobierno se limita a la protección de la vida y de la propiedad de los ciudadanos. Pero se hacen intolerables en un Estado intervencionista, por no hablar de un Estado socialista. Cuando las autoridades administrativas pueden entrometerse en la vida económica a su capricho, cuando los márgenes de discrecionalidad en que los jueces y funcionarios públicos pueden tomar sus decisiones son tan amplios que en ellos hay lugar también para los prejuicios políticos. Cuando esto sucede, quienes pertenecen a la minoría nacional se sienten expuestos a la arbitrariedad y a la prepotencia de los funcionarios públicos pertenecientes a la mayoría étnica. Y ya vimos antes qué significado adquiere todo esto cuando tampoco la escuela y la iglesia son libres, sino que están sometidas a las normas del gobierno. Aquí es donde hay que buscar las raíces del nacionalismo agresivo que actualmente arrecia por todas partes. Es un error esforzarse en reconducir los actuales fenómenos de hostilidad entre las diversas nacionalidades a causas naturales y no a causas políticas. Todos los síntomas de aversión instintiva entre los pueblos que suelen aducirse como prueba se observan también en el interior de las distintas nacionalidades. El bávaro odia al prusiano y viceversa. Entre los franceses y entre los polacos, el odio entre diferentes grupos étnicos no es menos fuerte. Y, sin embargo, alemanes, polacos y franceses conviven pacíficamente en sus respectivas entidades estatales. Lo que principalmente pone de relieve la aversión de los polacos hacia los alemanes y viceversa es la aspiración de ambos pueblos a tener el control político de las zonas fronterizas en las que alemanes y polacos viven codo con codo y a emplearlo para ejercer una hegemonía nacional sobre la otra nación. Lo que ha despertado un odio devastador entre las diversas etnias ha sido la recíproca voluntad de servirse de la enseñanza como instrumento para erradicar de los hijos la lengua de sus padres, la persecución de la minoría lingüística por parte de los tribunales y de las autoridades administrativas, a través de las medidas de política económica y de las expropiaciones, con la intención de crear previamente, con medios violentos, condiciones favorables a la futura política de la propia nacionalidad. En los territorios de lengua mixta se ha instaurado un sistema opresivo que crea un peligro para la paz mundial. Mientras en los territorios de nacionalidad mixta no se ponga en práctica íntegramente el liberalismo, el odio no podrá menos de exasperarse cada vez más y desencadenar guerras y revueltas permanentes. 5. El imperialismo.
El ansia de conquista de los monarcas absolutos de los siglos pasados solo tenían dos objetivos: ampliar su esfera de poder y aumentar su riqueza. Ningún soberano podía considerarse bastante poderoso porque solo a través de su propia fuerza podía mantener su dominio sobre sus enemigos internos y externos. Y ningún soberano podía considerarse bastante rico porque necesitaba medios ingentes para mantener a sus ejércitos y pagar a sus seguidores. Para el Estado liberal, la cuestión de la mayor o menor extensión de su territorio tiene una importancia secundaria. La riqueza no puede adquirirse incorporando nuevas provincias, porque los ingresos que de ello se derivarían serían inevitablemente contrarrestados por los costes necesarios para mantener la administración de estos mismos territorios. El incremento del poder militar no es esencial al Estado liberal, porque no cultiva planes agresivos. Tal es la razón de la resistencia que oponen los parlamentos liberales a todos los intentos de aumentar los gastos militares, a toda política de agresión y a todas las veleidades anexionistas. Ciertamente, la política de paz liberal, que a principios de los años 60 del siglo XIX, cuando el liberalismo fue de victoria en victoria, se consideraba ya consolidada, al menos con respecto a Europa. Presupone la puesta en práctica generalizada del derecho de autodeterminación de las naciones, y para obtenerla fueron necesarias, ante todo, frente a la escasa voluntad de las potencias absolutistas de salir de la escena voluntariamente, una serie de guerras y de insurrecciones cruentas, la liquidación del dominio extranjero en Italia, la defensa de los alemanes del Schleswig-Holstein frente al peligro de desnacionalización, la liberación de los polacos y de los eslavos balcánicos, solo fueron posibles con fuerza de las armas. En un solo país, entre tantos en los que el derecho de autodeterminación había entrado en conflicto con el orden político existente, se consiguió alcanzar una solución pacífica. En la Inglaterra liberal, que concedió la libertad a las Islas Jónicas, en los demás, por todas partes, fueron necesarias guerras e insurrecciones. De las luchas por el Estado alemán surgió el malhadado conflicto moderno franco-alemán. La cuestión polaca quedó sin resolver tras la represión zarista de la enésima revuelta. La cuestión balcánica se resolvió solo parcialmente. Y finalmente, la imposibilidad de resolver los problemas del imperio austrohúngaro por la oposición de los Habsburgo condujo al incidente que se convirtió en la causa inmediata de la guerra mundial. El imperialismo moderno se distingue del expansionismo de las monarquías absolutas por el hecho de que sus protagonistas no son ya el rey y su linaje, y tampoco la nobleza, la burocracia y los militares que piensan en el rico botín y saqueo de los territorios conquistados, sino las masas populares que ven en el imperialismo el medio más indicado para conservar la independencia nacional. En el contexto de una política antiliberal que amplía las funciones del Estado hasta no dejar prácticamente espacio alguno a una actividad social libre de la mano pública, es inútil esperar una solución, aunque solo sea parcial, de los problemas políticos de los territorios en que conviven diversas nacionalidades. Si en estos territorios no se introduce una administración íntegramente liberal, no se podrá hablar ni lejanamente de una equiparación jurídica de las distintas etnias. Podrá haber solo dominadores y dominados, y solo se podrá elegir entre ser yunque o martillo. De este modo, la aspiración a un Estado nacional tan fuerte como sea posible y capaz de extender su dominio a todos los territorios de la nacionalidad mixta se convierte en un postulado indispensable para conservar la propia nación. Pero el problema de los territorios de lengua mixta no se limita a las zonas de antiguo asentamiento. El capitalismo abre a la civilización nuevos países que aseguran a la producción nuevas condiciones más favorables que las que existen en la mayoría de los viejos países. El capital y el trabajo se desplazan a los lugares que ofrecen las mejores oportunidades. Nacen flujos migratorios que superan todas las migraciones étnicas anteriores. Solo pocas naciones pueden permitir dirigir sus propios emigrantes a los países en que el poder político está en manos de connacionales. Cuando falta esta condición, el movimiento migratorio acaba reproduciendo los conflictos que suelen producirse en todos los territorios de lengua mixta.
Sin entrar aquí en mayores profundidades sobre el problema, podemos decir que en este aspecto la situación de los territorios de asentamiento de ultramar es distinta de la de los viejos países europeos, pero los conflictos que surgen de la difícil condición de las minorías nacionales son, en términos generales, los mismos. Del deseo de evitar a los connacionales este destino nacen, por un lado, el colonialismo, el impulso a la conquista de las colonias apropiadas para los asentamientos europeos, y por otro, el proteccionismo, la política económica que debería proteger de la más agresiva competencia exterior la producción nacional, que trabaja en condiciones menos favorables y evitar así la emigración de mano de obra. Pero para extender al máximo el mercado protegido, se acaba por extender la conquista también a territorios que no prevén asentamientos europeos. El imperialismo moderno empezó cabalmente con la reacción político-comercial de finales de los años 70 del siglo XIX y con la carrera de los estados industriales por los mercados coloniales en África y Asia. La expresión liberalismo para definir la moderna política expansionista se adoptó ante todo con referencia a Inglaterra. En realidad, el imperialismo inglés tendía inicialmente no tanto a incorporar nuevos territorios, cuanto a reconducir a una unidad político-comercial las distintas posesiones sometidas al rey de Inglaterra. Esto respondía a la situación específica de Inglaterra, madre patria de los mayores asentamientos coloniales del mundo. Sin embargo, los objetivos que perseguían los colonialistas ingleses con la creación de una unidad aduanera entre los dominions y la madre patria tenía las mismas finalidades que las conquistas coloniales de Alemania, Italia, Francia, Bélgica y demás estados europeos: la creación de pasillos protegidos para la exportación de sus mercancías. Pero estos grandes objetivos político-comerciales no los consiguió el imperialismo en ninguna parte. La idea de la unión aduanera pan-británica se quedó en el papel. Las zonas anexionadas por los estados europeos en las últimas décadas y aquellas en las que consiguieron arrancar algunas concesiones tienen un peso tan irrelevante en la provisión de las materias primas y semi-elaborados al mercado mundial, y en la paralela absorción de productos industriales por parte de tales zonas, que ningún vínculo político-comercial consiguió producir un cambio sustancial de la situación. Para alcanzar los objetivos perseguidos por el imperialismo, los estados no podían contentarse con ocupar territorios poblados por salvajes incapaces de oponer cualquier resistencia. Se vieron obligados a agredir a territorios suficientemente equipados desde el punto de vista militar para poder defenderse. Y precisamente aquí la política imperialista sufrió en todas partes y se prepara para sufrir una serie de reveses. Por doquier, en Abisinia, en México, en el Cáucaso, en Persia, en China, vemos a los agresores imperialistas en retirada o por lo menos ya en grandes dificultades. 6. La política colonial. Las ideas y las intenciones que han guiado la política colonial de las potencias europeas desde la época de los grandes descubrimientos contrasta de la manera más estridente con todos los principios del liberalismo. El criterio que ha prescindido la política colonial era el de aprovechar la superior potencia de la raza blanca sobre los pueblos de otras razas. Los europeos, en posesión de todas las armas y las tecnologías proporcionadas por la civilización europea, emigraron para someter a pueblos más débiles, depredarlos de sus propiedades y hacerlos esclavos. Se ha intentado edulcorar y ocultar los verdaderos motivos de la política colonial tras la máscara del inocente deseo de hacer que los pueblos salvajes participen de los beneficios de la civilización europea. Aun cuando hubiera sido esta la verdadera intención de los gobiernos que se lanzaron a la conquista de los continentes lejanos, el liberal no podría en todo caso considerarla una razón suficiente para demostrar la utilidad y las ventajas de este tipo de colonización. Si el nivel europeo de civilización es realmente más alto, como nosotros creemos, que el de los pueblos primitivos de África y también del muy refinado de Asia, esta superioridad debería demostrarse ante todo predisponiendo a estos pueblos a acogerla voluntariamente. Pero puede haber prueba de ineptitud más atroz para la civilización europea
que la de su incapacidad de difundirse de otro modo que con el hierro y el fuego? No hay capítulo de la historia más ensangrentado que el de la historia de la política colonial. Sin utilidad alguna y sin ningún fin se virtieron ríos de sangre, fueron devastadas tierras fértiles, fueron corrompidas y exterminadas poblaciones enteras. Es evidente que todo esto no puede ser edulcorado o justificado en modo alguno. El dominio de los europeos en África y en partes importantes de Asia es un dominio absoluto y contrasta de la manera más estridente con todos los principios del liberalismo y de la democracia. No puede haber, por tanto, ninguna duda sobre la necesidad inderogable de esforzarse por su liquidación. El único problema consiste en proceder a la liquidación de esta situación sostenible de la manera que cause el menor daño posible. La solución más sencilla y radical sería la de retirar inmediatamente los funcionarios, las tropas y los policías europeos de estos territorios y dejar a sus habitantes a su destino. Es sustancialmente irrelevante que se solicite de inmediato el abandono de las colonias o que tal solicitud vaya precedida de un plebiscito de las poblaciones indígenas no influido por las autoridades coloniales. No puede haber duda alguna sobre el resultado que tendría un plebiscito realmente libre. El dominio de los europeos en las colonias de ultramar no puede contar con la aprobación de quienes lo han sufrido. Las consecuencias de esta solución radical serían, en un primer momento, la anarquía, o como mínimo una serie ininterrumpida de conflictos en los territorios evacuados por los europeos. Se puede afirmar con seguridad que las poblaciones indígenas han aprendido hasta ahora de los europeos solo lo peor y nada bueno. Y esta no es ciertamente una acusación a los indígenas, sino a los europeos, que no les han llevado sino lo peor. A las colonias solo han llevado armas e instrumentos de muerte de todo género. Han enviado a los individuos peores y más violentos con el cargo de funcionarios o el uniforme de militares, implementando un dominio militar y policial que nada tiene que envidiar en cuanto a métodos sanguinarios y despiadados al sistema de gobierno de los bolcheviques. Los europeos no pueden sorprenderse si el mal ejemplo que ellos han dado en las colonias da ahora también malos frutos. En todo caso, no tendrían derecho a quejarse farisaicamente del bajo nivel de la moral pública de las poblaciones indígenas, y sería ilegítimo por su parte afirmar que éstas estarían aún inmaduras para obtener la libertad, y que para ser dignas de ellas necesitan aún un largo periodo de educación bajo el látigo de las armas extranjeras. Precisamente esta educación es responsable en parte de las pésimas condiciones en que hoy se encuentran las colonias, aunque sus efectos solo se verán plenamente tras la prevista partida de las tropas y de los funcionarios europeos. Es probable que haya, en cambio, quien sostenga que es deber de los europeos como raza superior evitar la previsible anarquía que se extendería después de la evacuación de las colonias y mantener su dominio colonial por el propio interés de las poblaciones locales y por su mismo bien. Se puede imaginar que para apoyar este argumento no se ahorrarán las descripciones sombrías de las condiciones en que se encontraban las regiones centrales de África y algunas partes de Asia antes de la instauración del dominio europeo. Nos recordarán la caza al esclavo de los árabes y los espantosos excesos a que se abandonaron tantos déspotas indios. Pero de lo que no hay duda es de que en este argumento hay mucha hipocresía. Porque no se puede olvidar, por citar un ejemplo, que el comercio de esclavos en África solo pudo prosperar porque había descendientes de los europeos en las colonias americanas que compraban esclavos. Por lo demás, no pensamos que sea el caso de discutir tanto sobre los pros y los contras de esta argumentación. Si a favor del mantenimiento del dominio europeo en las colonias no se puede aducir otro argumento que el de supuestos intereses de las poblaciones indígenas, entonces habría que decir que cuanto antes se elimine este dominio mejor será. Nadie tiene derecho a meterse en los asuntos de otro para promover su bien y nadie, cuando piensa en su propio interés, debería fingir que obra no para sí, sino solo en interés de otro.
A favor del mantenimiento de la influencia europea en los territorios coloniales hay, en cambio, un argumento muy distinto. Si los europeos no hubieran nunca sometido las colonias tropicales a su soberanía, y si no hubieran construido una buena parte de su sistema económico sobre la adquisición de materias primas de las zonas tropicales y de productos agrícolas de los territorios de ultramar pagados con productos industriales, hoy se podría discutir tranquilamente si es oportuno o no introducir a estos territorios en el círculo de la economía mundial. Pero las cosas no están así por el simple hecho de que todos estos territorios se vieron forzados por la colonización a entrar en el ámbito de la economía mundial. Gran parte de la economía europea se basa hoy en la inclusión de África y de vastas zonas de Asia en la economía mundial como proveedoras de materias primas de toda clase. Estas materias primas no son arrancadas por la fuerza a las poblaciones de estos territorios, ni se entregan como tributo, sino que se cambian por productos industriales europeos y por tanto en un intercambio voluntario. Las relaciones no se basan, pues, en una ventaja unilateral. La utilidad es recíproca, y los habitantes de las colonias obtienen ventajas lo mismo que los habitantes de Inglaterra o de Suiza. La interrupción de estas relaciones tendría por ello graves consecuencias económicas tanto para Europa como para las propias colonias, las cuales experimentarían una notable reducción en su tenor de vida. Si es cierto que la lenta extensión de las relaciones económicas a todo el planeta y el desarrollo gradual de la economía mundial están entre las fuentes más importantes del aumento de riqueza en los últimos 150 años, el desmantelamiento precipitado de estas relaciones comerciales constituiría una catástrofe económica mundial sin precedentes, que por su extensión y efecto superaría con mucho a la crisis ligada a las consecuencias económicas de la guerra mundial. Es realmente necesario reducir ulteriormente el bienestar de Europa y de las colonias juntamente con tal de conceder a las poblaciones indígenas una posibilidad de autodeterminación política que en absoluto las llevaría a la libertad, sino a cambiar de amo. Tal es el criterio decisivo que hay que adoptar cuando se trata de abandonar las cuestiones de política colonial. Los funcionarios, las tropas y las policías europeos deben permanecer en las colonias mientras su presencia sea necesaria para mantener en pie los presupuestos jurídicos y políticos indispensables para asegurar la participación de los territorios coloniales en el comercio internacional. Hay que asegurar a las colonias la posibilidad de practicar el comercio, la industria y la agricultura, de explotar las minas y llevar los productos locales mediante el transporte ferroviario y fluvial a las costas para luego encaminarlos hacia Europa y América. Preservar esta posibilidad es interés de todos, no solo de los habitantes de Europa, de América y de Australia, sino también de las propias poblaciones de Asia y de África. Mientras las potencias coloniales se limiten a esto y no vayan más allá, nada podría objetarse hoy a sus actividades en las colonias incluso desde el punto de vista liberal. Pero todos sabemos lo mucho que han pecado contra este principio todas las potencias coloniales. No es preciso recordar los horrores narrados por cronistas dignos de fe en sus informes sobre el Congo. Esperemos que estos horrores no hayan sido un acto intencionado del gobierno belga, y que haya que atribuirlo solamente a los excesos y a la pésima calidad de los funcionarios enviados al Congo. Pero el hecho mismo de que casi todos los estados coloniales hayan instaurado en las colonias un régimen de política colonial que asegura una posición de privilegio a las mercancías de la madre patria, demuestra que en la política colonial hoy prevalecen criterios totalmente distintos de los que deberían dominar en este campo. Para armonizar los intereses de Europa y de la raza blanca con los de las zonas de color en lo que respecta a la administración económica de las colonias, habría que confiar a la Sociedad de Naciones la supervisión de la administración de todos los territorios de ultramar en los que no existe una constitución parlamentaria. La Sociedad de Naciones debería vigilar la concesión en breve plazo de la autonomía administrativa a todos los territorios que aún no la poseen, y la limitación de la influencia de la madre patria en materia de garantía de la propiedad, de los derechos de personal de los extranjeros y de las relaciones comerciales.
habría que conceder tanto a las poblaciones indígenas como a los extranjeros residenciales en las colonias el derecho a apelar inmediatamente a la Sociedad de Naciones siempre que una medida de la madre patria excediera los límites estrictamente necesarios para garantizar la seguridad del comercio y de la actividad económica de esos países. Y la Asociación de Naciones habría que concederle el derecho a atender estas reclamaciones. La puesta en práctica de estos principios transformaría a todos los territorios de ultramar de los estados europeos en otros tantos mandatos de la Sociedad de Naciones. Pero también esto debería considerarse solo como un estadio transitorio. El objetivo último debe ser la total emancipación de las colonias del régimen despótico a que hoy están sometidas. Esta solución de un problema ya difícil de por sí, y que cada vez lo será más en el futuro, debería satisfacer no solo a los pueblos europeos y americanos que no tienen posesiones coloniales, sino también a las dos partes directamente interesadas, los colonizadores y los colonizados. Las potencias coloniales deberían comprender que a la larga no podrán conservar su dominio en las colonias. Las poblaciones indígenas han adquirido su autonomía gracias a la penetración del capitalismo. La distancia cultural entre sus clases altas y los oficiales y funcionarios de la administración colonial ha desaparecido, y bajo el perfil militar y político, la administración del poder es hoy muy distinta de la que aún existía en la pasada generación. El intento de las potencias europeas, de Estados Unidos y de Japón, de tratar a China como un territorio colonial ha fracasado. En Egipto, los ingleses están ya en retirada, y en India están en posición de resistencia. Es sabido, por otra parte, que los Países Bajos no están en condiciones de mantener el archipiélago indio en caso de un ataque serio, y lo mismo puede decirse de las colonias francesas en África y Asia. Los americanos no están contentos con los filipinos y estarían dispuestos a deshacerse de ellos en la primera ocasión favorable. El poner a las colonias bajo la protección de la Sociedad de Naciones garantizaría a las potencias coloniales la posesión íntegra de sus inversiones y evitaría sacrificios inútiles para reprimir insurrecciones. Las poblaciones indígenas, a su vez, deberían celebrar con gratitud la ocasión de obtener la independencia por una vía pacíficamente evolutiva y al mismo tiempo la garantía de que ningún pueblo conlindante animado de eventuales intenciones de conquista amenazara en el futuro su autonomía política. 7. El libre comercio. La teoría de los efectos del proteccionismo y del libre cambio es el quicio de la economía política clásica, y es una teoría tan límpida, plausible e inconfundible que los adversarios nunca fueron capaces de aducir contra ella un argumento cualquiera que no tuviera que ser rechazado inmediatamente por manifiesta falta de plausibilidad y sentido lógico. Y, sin embargo, en el mundo no vemos hoy otra cosa que proteccionismo y con frecuencia incluso auténticas prohibiciones de importación. Hasta en Inglaterra, la patria de la política librecambista, hoy triunfa el proteccionismo. Día tras día, el principio de la autarquía nacional gana nuevos adeptos. Incluso estados con pocos millones de habitantes, como Hungría y la República Checoslovaca, tratan de hacerse independientes de las importaciones exteriores con una política de altos aranceles proteccionistas y prohibiciones de importación. En Estados Unidos, la política de comercio exterior se basa en la idea de imponer a todas las mercancías producidas en el exterior a costes inferiores un arancel equivalente a la diferencial de coste. El aspecto grotesco de semejante idea está en el hecho de que todos los estados piensan reducir así las importaciones y aumentar al mismo tiempo las exportaciones. Pero el único resultado de esta política ha sido la reducción de la división internacional del trabajo y por tanto el descenso generalizado de la productividad. Y si esto no se manifiesta a la luz del sol, es simplemente porque los progresos de la economía capitalista son aún suficientemente grandes para compensarlo. Pero es claro que hoy todos serían más ricos si, debido a la política proteccionista, la producción no fuera artificialmente desviada de las zonas en que las condiciones de producción locales son más favorables a aquellas en que lo son menos. En un régimen de plena libertad del mercado, la asignación de capital y del trabajo se dirigiría, en cambio, a las zonas en que se ofrecen las condiciones de producción más favorables. Y así,
A medida que se perfeccionan los medios de transporte, mejora la tecnología y un mejor conocimiento de nuevos países que se abren al mercado, emerge la realidad de áreas de producción más favorables que las ya explotadas, y allí se traslada la producción. Esta tendencia a trasladarse desde las áreas en que las condiciones de producción son menos favorables a aquellas en que lo son más es típicamente del capital y del trabajo. Pero estas migraciones de capital y de trabajo presuponen no solo una completa libertad de cambio, sino también una ausencia de barreras que impidan la movilidad del capital y del trabajo de un país a otro. Este presupuesto no existía cuando se elaboró la doctrina clásica de libre cambio. Toda una serie de obstáculos se interponían entonces a la movilidad no solo del capital sino también de los trabajadores. Los capitalistas evitaban invertir sus capitales en el exterior, ya sea por el escaso conocimiento de las situaciones, ya sea por la general inseguridad jurídica y por otras razones análogas. Y los trabajadores, por su parte, no tenían la posibilidad de dejar su país por todas las dificultades de orden jurídico, religioso y de otro tipo que encontrarían en el nuevo país. En primer lugar, la lengua. La distinción introducida en la teoría económica entre comercio interior y comercio exterior solo puede tener una justificación en la circunstancia de que el presupuesto de la perfecta movilidad del capital y del trabajo existía para el mercado interno, pero no para el mercado entre varios estados. El problema al que la teoría clásica debía dar una respuesta es el siguiente. ¿Cuáles son los efectos del libre cambio internacional de las mercancías y la movilidad del trabajo y del capital de un país a otro se obstaculizan? La respuesta la dio la teoría ricardiana en los siguientes términos. Los distintos sectores de producción se distribuyen entre los distintos países de tal manera que cada uno de ellos se aplica a producir aquellas cosas en las que sabe que posee una clara superioridad sobre los demás. Los mercantilistas temían que un país que dispusiera de condiciones de producción menos favorables importaría más de lo que exportaría, depauperando así las arcas del tesoro. Para contrarrestar eficazmente esta desgraciada eventualidad, pedían la imposición de aranceles protectores y prohibiciones de importación. La doctrina clásica demostró lo infundado de los temores mercantilistas, con una demostración brillante, perfecta e inconfundible, que de hecho nadie ha rechazado. Teorizó que incluso un país que en todos los sectores productivos disponga de condiciones menos favorables que los demás, no debe en modo alguno temer exportar menos de lo que importa, ya que también los países que disponen de condiciones más favorables acaban inevitablemente considerando ventajoso importar de los países con condiciones de producción menos favorables aquellos artículos en cuya producción sería acaso superiores, pero no tanto como lo son en los otros artículos en los que han terminado por especializarse. En una palabra, al hombre político la doctrina libre cambista clásica le dice lo siguiente. Existen países en los que las condiciones de producción naturales son más favorables y otros en que lo son menos. La división internacional del trabajo hace que espontáneamente, y por tanto también sin intervención de los gobiernos, cada país, con independencia de sus condiciones de producción, acabe hallando su propia colocación en la comunidad internacional del trabajo. Sin duda, los países dotados de condiciones de producción más favorables serán más ricos y los otros más pobres, pero esta es una realidad que ninguna política podrá cambiar, porque es una consecuencia inevitable de la diversidad de los factores naturales de producción. Tal era la situación frente a la que se encontró el viejo liberalismo y a la que respondió cabalmente con la doctrina clásica de libre cambio. Pero desde los tiempos de Ricardo la situación mundial ha cambiado notablemente, y aquella frente a la cual se encontró la doctrina librecambista en los últimos 60 años antes del estallido de la Primera Guerra Mundial era completamente distinta de la que había tenido que afrontar a finales del siglo XVIII y principios del XIX, ya que el siglo XIX mientras tanto había en parte eliminado las barreras que al principio se habían interpuesto a la perfecta movilidad del capital y del trabajo. En efecto, respecto a los tiempos de Ricardo, invertir capital en el exterior se había hecho mucho más fácil. La certeza del derecho había aumentado claramente. El conocimiento de los países, de los usos y costumbres extranjeros se habían ampliado, y la sociedad anónima ofrecía la posibilidad de repartir entre una pluralidad de sujetos y por tanto reducir el riesgo empresarial en países lejanos.
Sería sin duda exagerado decir que a principios del siglo XX la movilidad del capital en el mercado internacional era igual a la existente dentro de cada estado. Las diferencias eran aún notables y también eran bastante conocidas, pero en todo caso no era ya posible partir de la idea de que el capital se detuviera en las fronteras del estado, y menos aún podía aplicarse esto a la fuerza de trabajo. En la segunda mitad del siglo XIX, millones de europeos dejaron su país para encontrar mejores posibilidades económicas en tierras de ultramar. Una vez desaparecida la condición de inmovilidad del capital y del trabajo contra la que chocaba la teoría librecambista clásica, también perdía valor necesariamente la distinción entre los distintos efectos del libre mercado interior y exterior. Cuando el capital y el trabajo pueden emigrar libremente al exterior, desaparece la legitimidad de esa distinción. Y para el mercado exterior vale lo dicho para el mercado interno, es decir, que el libre comercio conduce a explotar exclusivamente las condiciones de producción más favorables y a abandonar las menos favorables. De los países que disponen de menores oportunidades productivas, el capital y el trabajo se desplazan a aquellos en que las mismas son mayores, o sea, en términos aún más explícitos, el capital y el trabajo salen de los viejos países europeos densamente poblados y se trasladan a los territorios de América y de Australia, que ofrecen mejores condiciones de producción. Históricamente, para los pueblos europeos, que además de los viejos territorios de asentamiento europeos poseían también los de ultramar, apropiados para el asentamiento de los europeos, esto se tradujo en un simple trasvase de una parte de la población a esos territorios. Para Inglaterra, por ejemplo, significó simplemente para una parte de sus hijos ir a establecerse en Canadá, Australia o Sudáfrica. Los emigrados que habían dejado Inglaterra podían seguir siendo ciudadanos del Estado inglés y perteneciendo a su nación después de establecerse en el extranjero. Distinta fue la situación de Alemania. El alemán que emigraba llegaba a un Estado extranjero a todos los efectos, entre ciudadanos de una nación extranjera, se convertía en un ciudadano de un Estado extranjero, y se podía suponer que a la vuelta de una, dos o a lo sumo 3 generaciones perdería también la identidad étnica alemana, asimilándose a una nación extranjera. Así pues, Alemania se encontró ante el dilema de tener que asistir pasivamente o no al éxodo de una parte de su capital y de sus hijos a tierras extranjeras. No hay, pues, que caer en el error de pensar que el problema político-comercial frente al cual se hallaron Inglaterra y Alemania en la segunda mitad del siglo XIX era idéntico. Para Inglaterra se trataba simplemente de aceptar o no que una parte de sus hijos emigraran a los Dominions, y no había motivo alguno para impedirlo. Para Alemania, en cambio, el problema consistía en tolerar o no la emigración de alemanes a las colonias británicas, a Sudamérica y otros países, dando por descontado que estos emigrantes renunciarían con el tiempo a su ciudadanía y a su identidad étnica, lo mismo que ya habían hecho en el pasado centenares de miles e incluso millones de alemanes emigrados. Y como no había intención alguna de tolerar un hecho de este género, el Reich alemán, que en los años 60 y 70 se había acercado gradualmente al libre comercio, a finales de los años 70 pasó de nuevo al proteccionismo para defender la agricultura y la industria alemanas de la competencia extranjera. Al amparo de los aranceles, la agricultura alemana consiguió en cierta medida contener la competencia de la agricultura del este europeo y transoceánico, favorecida por tierras mejores. La industria alemana, por su parte, consiguió formar una serie de cárteles que mantuvieron los precios por encima de los de mercado y le permitieron, con los beneficios obtenidos, vender en el extranjero a precios del mercado mundial y a veces incluso a precios inferiores. Pero fue imposible obtener aquel éxito definitivo que la política comercial esperaba de la vuelta al proteccionismo. Cuando más aumentaba en Alemania el coste de la vida y los costes de producción debido precisamente a los aranceles protectores, tanto más se agravaba la situación política comercial. Es cierto que Alemania tuvo la posibilidad, en las primeras décadas de la nueva era político-comercial, de poner en marcha una poderosa expansión industrial.
pero esta expansión se habría producido también sin proteccionismos, porque era prevalentemente fruto de la introducción de nuevos procedimientos en la industria siderúrgica y química, que permitieron a toda la industria alemana aprovechar mejor los grandes recursos naturales del suelo alemán. La situación político-comercial actual se caracteriza por el hecho de que la política antiliberal, que ha eliminado la libre circulación del trabajador en el mercado internacional y ha sometido a restricciones notables la movilidad del capital, en cierta medida ha hecho descender de nuevo aquella diferencia en los presupuestos del mercado internacional que existía entre comercios y final del siglo XIX. De nuevo se obstaculiza la movilidad del capital y sobre todo de la fuerza de trabajo. Un mercado libre de mercancías en estas condiciones no desencadenaría oleadas migratorias, sino que induciría una vez más a las distintas naciones a especializarse en las actividades productivas para las que existen en casa las condiciones objetivas relativamente mejores. Pero sea cual fuere la realidad de los presupuestos del comercio internacional, los aranceles protectores solo pueden obtener un resultado, que ya no se produce allí donde las condiciones naturales y sociales son mejores, sino en otra parte, es decir, donde esas condiciones son peores. Las políticas proteccionistas, pues, tienen siempre como efecto la disminución del producto del trabajo humano. El partidario de libre cambio no pretende en absoluto negar que el mal que los pueblos quieren combatir con la política proteccionista sea, en efecto, un mal. Sostienen solo que los medios adoptados por los imperialistas y por los proteccionistas no son adecuados para eliminar ese mal, y por tanto propone a su vez otra vía. El hecho de que pueblos como el alemán o el italiano hayan sido considerados las cenicientas del reparto del mundo, obligando así a sus hijos a emigrar a países cuyas condiciones políticas liberales hacen que tengan que abandonar su nacionalidad. Es una de esas condiciones del ordenamiento actual de las relaciones entre los estados que el liberalismo quiere cambiar, porque sólo así pueden cambiarse los presupuestos de una paz efectiva. 8. La libertad de circulación. A veces se ha reprochado al liberalismo el carácter prevalentemente negativo de su programa. Se ha dicho que lo que condiciona su carácter es la naturaleza misma de la libertad, que no es concebible sino como libertad de algo, de modo que la reivindicación de la libertad vendría a consistir en el rechazo de cualquier pretensión. El programa de los partidos autoritarios, en cambio, sería positivo. En realidad, como normalmente en los términos positivo y negativo, está implícito un preciso criterio de valor. No es difícil apreciar en esta caracterización del programa liberal un subrepticio intento de desacreditarlo. No es el caso de repetir aquí por enésima vez que el programa liberal no es menos positivo que cualquier otro programa político imaginable, desde el momento en que quiere una sociedad basada en la propiedad privada de los medios de producción. El aspecto negativo del programa liberal consiste en su negación, en su rechazo, en su lucha contra cualquier estado de cosas que contradiga este programa positivo. En esta acción de rechazo, el programa del liberalismo, como por lo demás el de cualquier otra orientación, depende de la posición que adopten los adversarios. Cuando la resistencia del adversario es más fuerte, también el ataque del liberalismo tiene que ser igualmente fuerte. Cuando es débil o nula, bastan pocas palabras. Y como la resistencia que encuentra el liberalismo ha cambiado a lo largo de la evolución histórica, también el lado negativo del programa liberal ha experimentado cierto cambio. Un ejemplo muy clarificador es el de la libertad de movimientos. Cuando el liberalismo reivindica para cada individuo el derecho a vivir donde le plazca, tampoco esta es una reivindicación negativa. Está en la esencia misma de la sociedad basada en la propiedad privada de los medios de producción que cada uno puede trabajar y consumir donde mejor le parezca. Este postulado se hace negativo solo cuando se opone a fuerzas que tratan de limitar la libre circulación de los individuos. Y así el derecho de libre circulación ha experimentado a lo largo del tiempo un cambio radical. En los siglos XVIII y XIX, cuando surgió y se desarrolló el liberalismo, hubo de luchar por la libertad de emigración.
En aquella época tuvo que batirse contra las leyes que impedían a los habitantes del campo trasladarse a la ciudad, y castigaban duramente a quien quería dejar su propia patria para buscar en el exterior una suerte mejor, mientras que en general no se obstaculizaba y se dejaba plena libertad a la inmigración. Hoy, como es sabido, las cosas han cambiado. Se empezó hace unas décadas promulgando algunas leyes contra la inmigración de asiáticos y chinos, y hoy en todos los estados del mundo más expuestos a la inmigración existen leyes más o menos rigurosas que la prohíben absolutamente o la restringen drásticamente. La política dirigida a la limitación de la inmigración debe considerarse desde un doble punto de vista, como política de los sindicatos y como política de proteccionismo nacional. El único instrumento que los sindicatos tienen para influir en interés propio en el mercado de trabajo, si prescindimos del uso de los medios coactivos como la organización forzosa de todos los trabajadores, la huelga obligatoria y el boicot duro contra quien quiere trabajar, es restringir la oferta de la mano de obra. Pero como los propios sindicatos no tienen la posibilidad de reducir el número de trabajadores que viven en el mundo, la única posibilidad que les queda es reducir el número de trabajadores en un sector industrial o en un país a costa de los trabajadores de otros sectores o de otros países. Y el instrumento es precisamente el bloqueo de la inmigración. Obstruir el acceso a un sector industrial por parte de otros trabajadores que viven en el mismo país solo es posible hasta cierto punto por evidentes motivos políticos prácticos. En cambio, cerrar las fronteras a la inmigración exterior no es políticamente difícil. En Estados Unidos, las condiciones de producción naturales son más favorables que en algunas grandes áreas europeas, y por consiguiente es allí más elevada la productividad del trabajo y son más altos los salarios. Si existiera libertad de circulación, muchos trabajadores europeos emigrarían e irían a buscar trabajo a Estados Unidos, pero las leyes americanas sobre inmigración hacen todo lo posible para frenar este proceso. De este modo, el salario se mantiene en Estados Unidos por encima del nivel al que se establecería si existiera plena libertad de inmigración, y en Europa por debajo de ese nivel. Por una parte, se beneficia el trabajador americano, por otra pierde el europeo. Pero sería erróneo considerar los efectos de las restricciones a la libertad de circulación solo desde el punto de vista del efecto directo sobre el salario. Estos efectos van mucho más allá. Gracias al exceso relativo de oferta de mano de obra en áreas en que las condiciones de producción son menos favorables y a la relativa carencia de trabajadores en las áreas en que lo son más, habrá una mayor expansión de la producción en las primeras y una mayor contracción en las segundas respecto a una hipotética situación de plena libertad de circulación. Los efectos de las restricciones a la libertad de migración son, pues, idénticos a los provocados por el proteccionismo. Tales efectos comportan en una parte del mundo la imposibilidad de explotar oportunidades de producción más favorables y en otra parte del mismo la necesidad de explotar oportunidades de producción menos favorables. Desde el punto de vista de la colectividad humana en su conjunto, eso se traduce en una reducción de la productividad del trabajo humano, de la riqueza material disponible. Los intentos de justificar las restricciones a la inmigración basándose en criterios económicos están de entrada condenados al fracaso. Las restricciones a la inmigración, y sobre esto no existe la menor duda, reducen la productividad del trabajo humano. Al impedir la inmigración, los sindicatos de Estados Unidos o de Australia, con tal de obtener unas ventajas sectoriales, van no solo contra los intereses de los trabajadores de otros países, sino también contra los del resto de la humanidad. Y queda por ver, además, si el eventual aumento general de la productividad del trabajo humano, inducido por la institución de la plena libertad de circulación, no sea tal que compense también las posibles pérdidas que los afiliados a los sindicatos americanos y australianos experimentarían como consecuencia de la inmigración de trabajadores extranjeros. Pero los trabajadores de Estados Unidos y de Australia no podrían limitar la inmigración si no dispusieran de un ulterior argumento para justificar su modo de obrar. Todavía hoy, la fuerza de ciertos principios e ideas liberales es tan grande que para combatirlos se recurre al expediente de colocar por encima del objetivo de la máxima rentabilidad un supuesto interés superior y más importante. Ya hemos visto cómo el proteccionismo se ha justificado alegando superiores razones nacionales.
y superiores intereses nacionales se han aducido también como argumento a favor de las restricciones a la inmigración. Una vez concedida plena libertad de inmigración, se sostiene, afluirán a Australia y a América oleadas de inmigrantes procedentes de las áreas superpobladas de Europa, y serán tan numerosos que será inútil esperar su asimilación nacional. Si en el pasado los emigrantes a Estados Unidos aprendieron inmediatamente la lengua inglesa y asimilaron los usos y costumbres americanos, el fenómeno no podía atribuirse en parte al hecho de que entonces los emigrantes no eran tan numerosos y no llegaban todos a un tiempo. Los pequeños grupos de inmigrantes que se distribuían por todo el inmenso territorio americano se dispersaban muy pronto en el gran amasijo de etnias existentes, y el inmigrante individual estaba ya asimilado cuando los grupos sucesivos de inmigrantes ponían pie por primera vez en suelo americano. Uno de los presupuestos más importantes de la asimilación nacional, en efecto, era entonces el número no excesivo de emigrantes. Hoy se afirma, todo esto sería distinto. Se corre el peligro de destruir el predominio, o por mejor decir, la dictadura de la nacionalidad anglosajona en Estados Unidos. El peligro mayor, en este sentido, lo constituiría una masiva inmigración de elementos mongólico-asiáticos. Probablemente estos temores en lo que respecta a Estados Unidos son exagerados, pero de seguro que no lo son para Australia. Australia tiene aproximadamente el mismo número de habitantes que Austria, pero su superficie geográfica es 100 veces mayor y sus recursos naturales son seguramente más abundantes que los de Austria. Si se liberalizara la inmigración en Australia, se puede conjeturar con amplio margen de probabilidad que su población en pocos años estaría formada prevalentemente por japoneses, chinos, malayos y colis. El recelo que en todo el mundo siente la mayoría de los hombres respecto a quien pertenece a otra nacionalidad y sobre todo a una raza diferente es tan grande que se comprende la neta oposición a la idea de hallar un compromiso pacífico sobre estos contrastes. Es difícil pensar que los australianos permitirían voluntariamente la inmigración de europeos que no pertenecieran a la nación inglesa, y se excluye absolutamente que puedan permitir a los asiáticos buscarse un trabajo y establecerse en su continente. Los australianos de origen inglés insisten en que la conquista inicial de estas tierras por parte de los ingleses confiere a la nación inglesa para toda la eternidad el privilegio de la posesión exclusiva de todo el continente. Pero los ciudadanos de las demás naciones del mundo no tienen ninguna intención de disputar a los australianos esta su posesión. Consideran solamente injusto que los australianos no les permitan aprovecharse en Australia de condiciones actualmente no utilizadas, obligándoles a aprovechar condiciones de producción más desfavorables en su patria. Actualmente los términos de este contencioso, tan importante para el destino del mundo, porque de su solución depende el ser o no ser de la civilización, son los siguientes. Por una parte, hay decenas, mejor dicho, centenares de millones de europeos y de asiáticos que se ven obligados a trabajar en condiciones de producción más desfavorables que las que podrían encontrar en los territorios ahora cerrados a su entrada. Estos piden que se abran las puertas del paraíso prohibido, porque con ello se promete un aumento de la productividad de su trabajo y por tanto un mayor bienestar. En el frente opuesto están los que son felices de poseer la tierra que tiene las condiciones más favorables de producción. Si son obreros y no propietarios de medios de producción, no quieren que desaparezcan los altos salarios que les garantiza su posición. Pero la nación en su conjunto es unánime en temer la inundación de extranjeros. Teme poder convertirse un día en minoría en su propia casa y tener que sufrir a tal punto los horrores de la persecución nacional a lo que hoy, por ejemplo, están expuestos los alemanes en la República Checoslovaca, en Italia y en Polonia. La legitimidad de estos temores es incontestable. La plenitud de poderes de que hoy goza el Estado no puede menos de inducir a una minoría nacional a temer lo peor por parte de una mayoría de nacionalidad distinta. Mientras se consienta que el aparato estatal tenga los plenos poderes que hoy tiene y que la opinión pública le reconoce, la sola idea de tener que vivir en un estado cuyo gobierno está en manos de hombres de distinta nacionalidad es terrorífica. Es terrible vivir en un estado en el que la mayoría dominante te expone en todo momento a una persecución que se oculta bajo una apariencia de legalidad.
Es terrible ser rechazado ya en la escuela a causa de la pertenencia étnica y no obtener justicia ante cualquier tribunal o autoridad administrativa porque no se forma parte de la nacionalidad dominante. Si se mira el conflicto desde este punto de vista, parece que no existe otra solución que la violenta de la guerra, en la cual probablemente la nacionalidad más débil numéricamente sería derrotada y, por ejemplo, las poblaciones asiáticas que ascienden a cientos de millones lograrían expulsar de Australia a los descendientes de la raza blanca. Pero no queremos abandonarnos a semejantes conjeturas. Una cosa es cierta, guerras de este tipo, suponiendo naturalmente que un problema de tal envergadura no se ventilaría con una sola guerra, conducirían inevitablemente a la más espantosa catástrofe de la civilización. Es pues claro que una solución del problema migratorio es imposible mientras se siga aferrados a la idea del Estado que se ocupa de todo y se entromete en toda expresión de la vida humana, o incluso si se siguen fieles a la idea del socialista. La puesta en práctica del liberalismo haría desaparecer el problema migratorio que hoy parece insoluble. ¿Qué dificultades podrían surgir en una Australia regida por gobiernos liberales si en algunas partes de este continente prevalecieran los japoneses y en otros los alemanes? 9. Los Estados Unidos de Europa. Los Estados Unidos de América son el estado más poderoso y rico del mundo. En ninguna parte del mundo pudo el capitalismo desarrollarse con mayor libertad y menos impedimentos por parte del gobierno. Por esta razón, los habitantes de Estados Unidos de América son mucho más ricos que todos los demás habitantes de la Tierra. Desde hace más de 60 años, su país no ha participado en ninguna guerra. Si no hubieran hecho guerras de exterminio contra los indígenas de su país y no hubieran combatido la inútil guerra contra España y participado luego en la Guerra Mundial, hoy, entre los ciudadanos de ese país no habría ningún anciano que pudiera contar por propia experiencia que es una guerra. Y es dudoso que los propios americanos sepan apreciar plenamente la circunstancia de que la política ha realizado en Estados Unidos más liberalismo y capitalismo que cualquier otro sistema político. Tampoco los extranjeros conocen la razón precisa que hizo rica y poderosa la tan envidiada república. Pero todos, a excepción de quienes por puro resentimiento fingen despreciar profundamente el materialismo de la civilización americana, tienen el mismo apremiante deseo de que también su sistema político pueda ser rico y poderoso como el americano. Desde varias instancias se empieza a sostener que el camino más sencillo para alcanzar esta meta es la construcción de los Estados Unidos de Europa. Los distintos estados del continente europeo, se afirma, están demasiado poco poblados y no son bastante extensos geográficamente para poder vencer en la lucha por la supremacía entre los estados contra una Unión Norteamericana siempre más poderosa, contra Rusia, el Imperio Inglés, la China y otras formaciones políticas igualmente extensas geográficamente que aún podrían surgir, por ejemplo, en Sudamérica. Los estados europeos deberían, por lo tanto, asociarse en una unión militar y política, una alianza de protección y defensa mutua, la única que sería capaz de asegurar a Europa en los siglos venideros el importante papel en la política mundial que ya tuvo en los últimos siglos. Un apoyo firme a la idea de la unión paneuropea viene de quien día tras día se va dando cuenta con una evidencia cada vez mayor de que no podría haber nada más insensato que una política proteccionista de los estados europeos. Solo el ulterior desarrollo de la división internacional del trabajo puede aumentar el bienestar y crear la riqueza material que necesitaremos para elevar el tenor de vida y por tanto el nivel cívico de las masas. La política económica de todos los estados, pero sobre todo la de los estados europeos más pequeños, está encaminada precisamente a impedir sistemáticamente la división internacional del trabajo. Si comparamos las condiciones en que vive la industria norteamericana, que dispone de un mercado de 120 millones de consumidores no impedido por barreras aduaneras y otras trabas de parecida naturaleza, con aquellas en que vive la industria alemana y también la checoslovaca y la húngara, se aprecia toda una serie de absurdos esfuerzos que se están haciendo para crear tantas pequeñas áreas económicas autárquicas. Los inconvenientes denunciados por los precursores de la idea de los Estados Unidos de Europa existen ciertamente y cuanto antes se trate de eliminarlos mejor.
Sin embargo, la formación de los Estados Unidos de Europa no sería la vía más adecuada para alcanzar este objetivo. Cualquier reforma de las relaciones entre los estados deba fijarse el objetivo de eliminar una situación de hecho en la que cada estado individual no hace más que esperar con impaciencia la ocasión propicia para ampliar su propio territorio a costa de otros estados. El problema de las fronteras, que hoy tiene un peso desproporcionado, debe perder su centralidad. Los pueblos deben entender que el problema más importante de la política exterior es la construcción de la paz permanente, y que el único medio para asegurar la paz en el mundo consiste en circunscribir al máximo la actividad del Estado. Al propio Estado y a su limitación geográfica no se le debe atribuir ya que aquel significado supremo para la vida que explica luego cómo, en el pasado y también en el presente, se han derramado ríos de sangre por delimitar los confines de los distintos estados. La miopía cultural, que no ve sino la propia realidad estatal y la propia nación, y no entiende la importancia de la cooperación internacional, debe ser sustituida por una mentalidad cosmopolita. Pero esto solo será posible si la Sociedad de Naciones, la suprema autoridad internacional y supraestatal, se constituya de tal modo que impida la agresión a cualquier pueblo o individuo por su identidad y pertenencia étnica, para arrancar a los pueblos de las angustias de la política nacionalista, que espera perennemente la ruina del pueblo limítrofe y acaba provocando la ruina de todos, y para impulsarlos hacia una auténtica política mundial, es preciso comprender ante todo que los intereses de los pueblos no son auténticos y que el mejor modo de hacer que cada pueblo fomente su propio interés consiste en proveer y promover el desarrollo de todos los pueblos y en evitar cuidadosamente cualquier intento de oprimir a otros pueblos o partes de ellos. El problema, pues, no consiste en sustituir el chauvinismo a favor del propio pueblo por un chauvinismo ampliado a una esfera más amplia de pueblos, sino en comprender que cualquier forma de chauvinismo es perjudicial, y que los viejos instrumentos militaristas de la política internacional tienen que ser sustituidos por nuevos instrumentos pacíficos que se fijen como objetivo la colaboración y no la guerra recíproca. Los fautores de la idea paneuropea y de los Estados Unidos de Europa persiguen en cambio otros objetivos. No piensan en una nueva forma de sistema político que se distinga sustancialmente por su política de los estados tradicionales tendencialmente imperialistas y militaristas, sino en una nueva versión de esta vieja idea de Estado. Conciben la Paneuropa como un organismo más grande que los estados individuales, en el que estos deberían disolverse para hacerlo más poderoso que sus distintos componentes, militarmente más preparado y con mayor capacidad de hacer frente a los grandes estados como Inglaterra, los Estados Unidos de América y Rusia. En una palabra, el chauvinismo francés, alemán y magiar sería sustituido por el europeo, cuyos venablos se lanzarían contra los extranjeros de turno, ingleses, americanos, rusos, chinos, japoneses, mientras que en el interior uniría a todos los pueblos europeos. Sin embargo, si un sentimiento político y una política estatal y militar chauvinista pueden ciertamente construirse sobre una base nacional, no pueden serlo en cambio sobre una base geográfica. Si la lengua común establece un fuerte lazo común entre los ciudadanos de una nación, la diversidad lingüística cava un foso entre los pueblos. Sin esta realidad de hecho, independiente de todas las ideologías, jamás se habría podido desarrollar una mentalidad chauvinista. La circunstancia de que el ojo del geógrafo que observa el mapa pueda, no deba, considerar mentalmente el continente europeo, excluida Rusia, como una unidad no crea por ello mismo una solidaridad entre los habitantes de este espacio geográfico sobre la que los políticos puedan fundar sus proyectos. A un habitante de Renania se le podrá acaso hacer comprender que si guerrea al lado de los alemanes de la Prusia Oriental, en realidad está defendiendo su propia causa, y acaso un día se logrará hacerle comprender que la causa de todos los hombres es también su propia causa. Pero no podrá comprender que debe batirse por la causa de los portugueses porque también son europeos, mientras que la causa de Inglaterra es la causa de un enemigo o, en el mejor de los casos, la causa de un extranjero que le es completamente indiferente. Una larga evolución histórica que nadie puede borrar de la vida de la humanidad, y que, por lo demás, el liberalismo no tiene ninguna intención de borrar.
ha llevado al corazón de un alemán a palpitar con más fuerza cuando oye hablar de cualidad alemana, de pueblo alemán, de Alemania. Este sentimiento nacional existía ya antes de que la política empezara a construir sobre él una idea de Estado alemán, de política alemana y también de chauvinismo alemán. Haber olvidado el hecho de que las palabras Europa o paneuropa y europeo o paneuropeo no tienen la misma resonancia, la misma capacidad emotiva que las palabras Alemania y alemán. Ha sido el error fundamental de todos estos generosos proyectos que quieren sustituir los estados nacionales por uniones de estados. Llámense Mitteleuropa, Paneuropa, Panamericanismo y otras formaciones semejantes. Una confirmación clarísima de cuanto estamos diciendo nos la ofrece el decisivo papel que en todos estos proyectos asume el problema bajo el aspecto de la política comercial. En la situación actual, no es difícil convencer a un habitante de Baviera de que es justo pagar un arancel por una determinada mercancía con el fin de defender el trabajo alemán de Sajonia. Puede esperarse que un día se le pueda convertir a la idea de que todos los intentos de practicar una política comercial autárquica y por tanto todos los aranceles protectores son irracionales y contraproducentes respecto al fin que se proponen, por lo que deben ser abolidos. Pero nunca se conseguirá convencer a un polaco o a un magiar de que es justo pagar por ciertas mercancías un precio superior al de mercado para permitir que Francia, Alemania o Italia produzcan en sus países un mismo género de mercancías. En una palabra, se puede basar la política proteccionista en el sentimiento de pertenencia nacional y en la teoría nacionalista de la inconciliabilidad de los intereses de las diferentes naciones, pero no existe una base ideológica análoga sobre la que construir un sistema de política proteccionista válida para una unión de estados. Es un evidente contrasentido disgregar en muchas pequeñas áreas económicas nacionales con un máximo grado de autarquía una economía mundial metida en un proceso cada vez más unitario. Pero la política de aislamiento nacionalista no se supera sustituyéndola por una política aislacionista de una forma estatal ampliada que asume en una unidad política las distintas naciones. La política proteccionista y los experimentos autárquicos solo pueden derrotarse por la convicción de que ambos son deletéreos y por el sentido de solidaridad de los intereses de todos los pueblos. La necesidad de adoptar el libre cambio no es sino la lógica consecuencia de la demostración de que la disgregación de la unidad de la economía mundial en muchas pequeñas áreas económicas autárquicas es perjudicial. Para demostrar en cambio la necesidad de formar un área proteccionista y autárquica paneuropea, habría que demostrar antes, por ejemplo, que existe una solidaridad de intereses entre portugueses y rumanos, mientras al mismo tiempo los intereses de ambos chocan con los intereses de Brasil o de Rusia. Habría que demostrar que es muy bueno para los húngaros abandonar a su destino la propia industria textil para favorecer la Alemania francesa o belga y que en cambio los intereses de los húngaros son perjudicados por la importación de los productos de la industria textil inglesa o americana. El movimiento para la formación de los Estados Unidos de Europa surgió de la justa percepción de la insostenibilidad de toda política nacional chauvinista. Pero lo que se quiere poner en su lugar es irrealizable, porque no tiene un fundamento concreto en la conciencia de los pueblos, y aunque se lograra alcanzar el objetivo del movimiento pan-europeo, la situación mundial no mejoraría en absoluto. El conflicto entre una Europa continental unida y las grandes potencias mundiales externas a su área no serían menos funesto que el conflicto entre los estados europeos. 10. La sociedad de naciones. Para el liberal, el Estado no es un valor supremo ni la mejor forma de organización colectiva. La doctrina metafísica del Estado declara, para complacer la soberbia y la arrogancia de los príncipes, que todo Estado particular es soberano en cuanto instancia suprema y última. Para el liberalismo, en cambio, el mundo no se detiene en los confines del Estado. Para él, los confines del Estado solo tienen un significado secundario y subordinado, ya que todo el pensamiento político liberal toma en consideración la humanidad en su conjunto y se basa en la convicción de que la división del trabajo debe ser internacional y no solo nacional. El liberalismo, pues, sabe también a priori
que no basta mantener la paz dentro del Estado, sino que es necesario que todos los estados vivan en paz entre ellos. Basándose en esta convicción, pide que la organización estatal encuentre su prosecución y su conclusión en una unión política paritaria de todos los estados en un Estado mundial. Por esto considera que el derecho internacional está por encima del derecho de los distintos estados y reclama la creación de tribunales y autoridades superiores a los estados que aseguren la paz internacional, del mismo modo que en el interior de cada estado existen tribunales y autoridades que se ocupan, o al menos deberían ocuparse, de mantener la paz interna. Durante mucho tiempo la petición de crear una organización mundial supraestatal ha sido una utopía de pocos pensadores que a nadie parecía interesar. Ciertamente, desde el final de las guerras napoleónicas, el mundo vio repetidamente cómo los hombres políticos de los principales estados se reunían en conferencias en busca de decisiones unánimes. Y ya mediado del siglo XX fueron naciendo numerosas organizaciones supranacionales, como para citar alguna, la Cruz Roja o la Unión Postal Mundial. Pero a todo esto lo separaba una distancia sideral del desarrollo de una organización realmente por encima de los estados. Tampoco las conferencias de paz de La Haya dieron ningún paso adelante a este respecto. Solo los horrores de la guerra mundial consiguieron crear un amplio consenso en torno a la idea de una organización mundial capaz de evitar la guerra en el futuro. Una vez acabada la guerra, los vencedores decidieron crear un organismo al que se le dio el nombre de Sociedad de Naciones, que muchos consideran el punto de partida de una futura organización que esté por encima de los estados y que sea efectivamente útil. Pero no cabe duda de que las instituciones que lleva este nombre no realiza en absoluto la idea de organización supraestatal que persigue el liberalismo. En primer lugar, porque de la Sociedad de Naciones no forman parte algunos de los estados más importantes del mundo. En efecto, quedan fuera, dejando a un lado las naciones más pequeñas, nada menos que los Estados Unidos. Pero el defecto principal de la Sociedad de Naciones es que distingue dos categorías de estados: los que son miembros de pleno derecho y los que no lo son, porque en la guerra mundial estuvieron del lado de los derrotados. Es evidente que semejante estructura jerárquica de la comunidad internacional lleva en sí inevitablemente el germen de la guerra, como cualquier estructura jerárquica dentro de un Estado. La suma de todas estas carencias ha hecho que la Sociedad de Naciones demostrara una deplorable debilidad e incapacidad en todos los problemas. Piénsese solamente en su comportamiento a propósito del conflicto entre Italia y Grecia, en la cuestión del Mosul, y especialmente en todos los casos en que el destino de minorías oprimidas dependió de su decisión. En todos los países, pero especialmente en Inglaterra y en Alemania, existen grupos que consideran oportuno, en interés de la evolución de esta pseudo-sociedad de naciones, hacia una auténtica sociedad de naciones, es decir, una auténtica alta autoridad política por encima de los estados, ser extremadamente cautos al denunciar sus debilidades e ineficiencia. Pero es precisamente este oportunismo el que está fuera de lugar. Si la Sociedad de Naciones, hablo por supuesto de la institución general y no de sus funcionarios y empleados, es un organismo inadecuado que no corresponde a los requisitos que deben exigirse a una organización mundial supraestatal, no hay que cejar en denunciarlo, precisamente para poner de relieve todo lo que debería cambiarse para que de esta pseudo-sociedad de naciones surja algo que esté a la altura de las funciones de una verdadera sociedad de naciones. Nada ha perjudicado tanto a la idea misma de una organización mundial por encima de los estados que la confusión de ideas producida por la creencia de que la Sociedad de Naciones realizó ya en todo o al menos en parte lo que un verdadero y honesto liberal debe pretender de un organismo de ese género. Es imposible construir una verdadera sociedad de naciones que tenga la función inderogable de garantizar la paz permanente, sobre el principio de respeto de los confines históricos tradicionales de los distintos estados. La sociedad de naciones perpetúa el defecto fundamental de todo el derecho internacional tradicional, en el momento mismo en que limita su propia función a la pura observancia de las reglas procesales en las controversias entre los pueblos, sin preocuparse lo más mínimo de crear, para resolverlas, nuevas normas que no sean las de la mera conservación de la situación jurídica existente y de los pactos firmados.
En estas condiciones es imposible garantizar la paz, a no ser que la situación mundial se reduzca al inmovilismo total. Sabemos perfectamente que la Sociedad de Naciones, aunque sea con 1000 reservas y cautelas, prevé futuros cambios de fronteras que hagan justicia a las aspiraciones de los pueblos y de las minorías étnicas y que, siempre con toda prudencia y cautela, promete proteger a las minorías. Esto nos autorizaría a esperar que de los primeros planteamientos claramente insuficientes puede desviarse un organismo que sea realmente digno de llamarse superestado mundial y que regale a los pueblos la paz que necesitan. Pero la decisión sobre este punto no puede tomarse en las sesiones de la propia Sociedad de Naciones que se celebran en Ginebra, ni tampoco en los parlamentos de los estados, ya que no se trata de un problema de organización o de técnica administrativa internacional, sino del mayor problema ideológico que la humanidad jamás haya tenido que resolver. Es decir, se trata de saber si se logrará imponer en el mundo aquel principio sin el cual todos los acuerdos de paz y todos los procedimientos arbitrales en los momentos críticos se convertirán en papel mojado, carentes de todo valor. Y este principio no puede menos de coincidir con una profesión de fe ilimitada y sin reservas en el liberalismo. La idea liberal debe penetrar en los pueblos. Los principios liberales deben impregnar todas las instituciones estatales para crear los requisitos de la paz y eliminar las causas de la guerra. Mientras siga habiendo aranceles protectores y prohibiciones migratorias, escuelas e instrucciones obligatorias, intervencionismo y estatismo, surgirán continuos conflictos destinados a complicarse y a desembocar en otras tantas guerras. 11. Rusia. El ciudadano que con su propio trabajo forma parte pacíficamente de la sociedad y es útil a sí mismo y al prójimo, se halla también expuesto constantemente a las amenazas del ladrón, del individuo tendencialmente inclinado no al trabajo sino a la apropiación violenta del producto del trabajo ajeno. Durante siglos, el mundo ha tenido que sufrir el yugo de los conquistadores y de los feudatarios que consideraban totalmente natural vivir disipando los frutos del trabajo ajeno. La evolución de la humanidad hacia una intensificación de las relaciones sociales y a un aumento de su grado de civilización permitió en primer lugar reducir la influencia espiritual y material de las castas militares y feudales que querían dominar el mundo y sustituir el ideal del señor por el ideal del ciudadano. No es que haya conseguido derrotar completamente al ideal militarista que exalta solo al guerrero y desprecia el trabajo. En todos los países existen aún individuos en los que la cultura está internamente empapada de la mentalidad típica del periodo militarista. Y existen países en los que periódicamente reaparecen, hasta hacerse dominantes, los instintos predatorios y violentos que se creía estaban desde hace tiempo superados. Pero en conjunto se puede decir que en los pueblos de raza blanca que hoy habitan en la Europa central y occidental y en América, la mentalidad que Herbert Spencer llamó militarista ha sido sustituida por la mentalidad que él define como industrial. Hay un solo gran pueblo que hoy sigue aferrado firmemente al ideal militarista, el pueblo ruso. Es claro que también en el pueblo ruso existen elementos que rechazan la mentalidad dominante en el resto del pueblo, pero por desgracia nunca han sabido destacarse entre sus conciudadanos. Desde que Rusia está en condiciones de ejercer una influencia sobre la política europea, ha adoptado progresivamente frente a Europa la postura del predador que esperara la ocasión para saltar sobre la presa y apoderarse de ella. Los zares rusos nunca reconocieron más límite a la expansión de su imperio que el dictado por una razón de fuerza mayor. E idéntica es la posición de los bolcheviques respecto al problema de la expansión territorial del dominio ruso. También ellos saben, al igual que los zares, que en la conquista se puede y se debe llegar hasta donde se pueden arriesgar las propias fuerzas. La feliz circunstancia que han salvado a la civilización de la aniquilación por obra de los rusos fue la gran fuerza que demostraron los estados europeos al hacer frente con éxito al asalto de las bárbaras hordas rusas. Las experiencias acumuladas por los rusos en las guerras napoleónicas, en la guerra de Crimea y en la campaña contra Turquía en 1877 al 78 revelaron la incapacidad de su ejército para abrir la ofensiva contra Europa, a pesar de su enorme fuerza numérica, y la guerra mundial lo ha confirmado.
pero más peligrosas que las bayonetas y que los cañones se han revelado las armas ideológicas. Naturalmente, el eco que las ideas rusas han hallado en Europa se debe en primer lugar a la circunstancia de que en Europa esas ideas circulaban ya ampliamente antes de que llegara de Rusia. Sería más correcto decir que estas mismas ideas rusas no eran originales, sino que fueron tomadas de Europa, aunque encajaban bien en el carácter de los rusos. La esterilidad mental del pueblo ruso era tan grande que no fue capaz de elaborar y expresar con autonomía ideas que son emblemáticas de su más profunda naturaleza. El liberalismo se basa enteramente en la ciencia, y su política no es sino la aplicación de datos científicos. Por ello debe evitar el uso de juicios de valor no científicos. Los juicios de valor están fuera de la ciencia y son siempre puramente subjetivos. Es, pues, impropio clasificar los pueblos sobre la base de su valor y hablar por tanto de pueblos superiores e inferiores. Por tanto, también el problema de si los rusos son o no un pueblo inferior excede completamente nuestro análisis. Nosotros no afirmamos que lo sean. Decimos tan solo que no quieren tomar parte en la cooperación social entre los hombres. Respecto a la sociedad de los individuos y de los pueblos, aparecen como un pueblo que no se preocupa sino de disipar lo que los otros han acumulado. Un pueblo en el que sobreviven los ideales de Dostoyevsky, de Tolstoy y de Lenin, es incapaz de generar un vínculo social. No puede vivir en paz con el mundo. Tiene que recaer en la condición de absoluta barbarie. La naturaleza que han dotado a Rusia de tierras fértiles y de inmensas riquezas mineras la han convertido en un país mucho más rico que Estados Unidos. Si los rusos hubieran desarrollado una política capitalista como los americanos, hoy serían el pueblo más rico del mundo. El despotismo, el imperialismo y el bolchevismo le han convertido en cambio en el pueblo más pobre, y ahora van por todo el mundo en busca de capitales y de créditos. Cuando se reconoce todo esto, la consecuencia neta que se deduce y que debe servir de línea de discriminación de la política de los pueblos civilizados respecto a Rusia es la siguiente: dejar que los rusos sean rusos, dejar que en su país hagan lo que quieran, pero no permitáis que salgan de sus fronteras para destruir la civilización europea. Naturalmente, eso no equivale en absoluto a proponer que se prohíba la importación y la traducción de los escritores rusos. Que los neuróticos se diviertan cuanto quieran. Las personas sanas, en todo caso, los evitarán. Desde luego, esto tampoco significa prohibir a los rusos que emprendan viajes de propaganda por el mundo y que derramen sus rublos para corromper, así como en otros tiempos hicieron los zares. Si la civilización moderna no estuviera en condiciones de defenderse de las acechanzas de los corrompidos, estaría definitivamente sentenciada. Obviamente, esto significa todavía menos impedir a los europeos y a los americanos viajar a Rusia, si es que les apetece. Pero en tal caso, les invitamos a mantener los ojos bien abiertos y a observar atentamente, por su cuenta y riesgo, el país de los exterminios en masa y de la miseria de las masas. Tampoco esto significa, finalmente, impedir a los capitalistas que concedan préstamos a los soviéticos o invertir en Rusia. Si son tan locos que esperan que un día volverá a ver su dinero, allá ellos. Pero atención, los gobiernos de Europa y de América deben dejar de favorecer el destruccionismo soviético, concediendo premios a quienes exportan a la Rusia soviética y subvencionando así el sovietismo ruso. Y esperemos que dejen de hacer propaganda a favor de la inmigración de mano de obra y la exportación de capitales a la Rusia soviética. Si luego el pueblo ruso quiere o no quiere dar la espalda al sistema soviético, es asunto suyo en uno y otro caso. Hoy el peligro para el mundo no viene ya de la tierra del látigo y los carceleros. A pesar de todas sus veleidades belicosas y destructivas, los rusos no son capaces de amenazar seriamente la paz en Europa. Por tanto, dejémoslos libres de hacer lo que quieran. Lo que en todo caso hay que impedir absolutamente es que la política destruccionista de los soviets sea subvencionada y fomentada por nosotros.